Porque Dios, hermanos, está aquí con nosotros y Él nos suple toda necesidad. ¿Saben por qué? Porque seguimos buscando su reino. Cada vez que nos reunimos, hermanos, a compartir la palabra, a escuchar la palabra, a edificarnos, estamos buscando el reino de Dios. Y cuando buscamos el reino de Dios, hermanos, las cosas empiezan a formularse, empiezan a caminar, empiezan a alinearse, porque hermanos, estamos buscando la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios está con nosotros, su palabra es, hermanos, viva y eficaz, y hoy el Señor nos va a hablar por medio de ella. Obviamente le damos siempre la bienvenida a los hermanos de las redes sociales que nos acompañan. Oramos que ustedes también puedan tener en el nombre de Jesús una edificación si están con nosotros en vivo o ver los videos después en otro tiempo determinado. Muy bien, hermanos, vamos a estar hablando acerca de por qué razón nosotros, queridos, como creyentes, somos diferentes a las personas que no conocen a Cristo. Amén. Obviamente la diferencia la hace la salvación. La diferencia la hace, hermanos, que nosotros comprendimos e hicimos la decisión de dejar a Cristo entrar a nuestro corazón porque reconocimos que éramos pecadores. Pero ¿qué es lo que hizo esa salvación con nosotros? Bueno, hermanos, el título nos va a estar ayudando de este mensaje: y su luz resplandeció. ¿Pueden leerlo conmigo, hermanos? Es un título un poco corto, dice: y su luz resplandeció. Otra vez todos: y su luz resplandeció. Pueden mirar ahí unos puntos. Y algo pasó, hermanos, cuando esta luz vino a resplandecer en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Qué es, hermanos, lo que sucede cuando la luz llega a un lugar que está en tinieblas? Bueno, la luz, hermanos, resplandece y establece orden. En ese lugar o en ese estado donde había caos, había tinieblas y había confusión. Y si ustedes se ponen a pensar, mis queridos hermanos, esa era nuestra vida. Sí. Esa era nuestra vida. Ya no es nuestra vida esa. Esa era nuestra vida. Cuando la luz, hermanos, de Jesús vino a resplandecer en nuestros corazones, vino a establecer orden, vino a establecer, hermanos, libertad, vino a establecer conocimiento, vino a darnos sabiduría. Esa luz, hermanos, que vino a este mundo es Jesucristo. Y hoy estamos en la temporada donde celebramos Navidad, celebramos el nacimiento de Jesucristo, celebramos que Dios, hermanos, amó a este mundo y nos dio a su Hijo unigénito que vino, y Él, hermanos, es la luz que vino a este mundo. Jesús declaró esas palabras de Él mismo. Ningún hombre, hermanos, ningún profeta, si ustedes ven en la Biblia, ustedes estudian todos los profetas, los hombres de Dios, los reyes que Dios utilizó desde el Antiguo Testamento, los apóstoles, Pablo, nadie, hermanos, nadie pudo haber dicho, pudo tener la osadía de decir: yo soy la luz del mundo. Ninguno, pero Jesús lo dijo. ¿Por qué razón Jesús lo dijo, hermanos? ¿Por qué lo afirmó? Porque Él era la luz que venía a este mundo para establecer, hermanos, el orden donde había caos, donde estaban las tinieblas y había mucha confusión entre nosotros. Y si ustedes recuerdan, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 3, esta es la manera como Dios empezó su creación. Él estableció antes que todas las cosas la luz. No quiero que vayan al libro de Génesis, nada más tenemos ahí 1:3, pero en el versículo 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya, ahí nada más dice, creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el 2 dice, y la tierra estaba, hermanos, vacía, desordenada, dice, y las tinieblas reinaban en esa condición en que estaba la tierra. Ahora, hermanos, aquí hay pues muchas enseñanzas que los eruditos, los historiadores de la palabra han dicho de que del versículo 1 al 2 pasaron todos esos miles de años, dicen unos de ellos. Porque, hermanos, cuando Dios forma algo, cuando Dios crea algo, lo hace bien.
Nada más pónganse a pensar cuando nos creó a nosotros. Él juntamente con Jesús y el Espíritu Santo dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos hizo a nosotros, hablando de Adán y Eva, y los hizo, hermanos, sin pecado, los hizo buenas personas, los hizo conforme a su imagen. Pero entró el pecado, obviamente vino la destrucción. Pero, hermanos, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y tinieblas. Tres cosas: desordenada, vacía, y las tinieblas estaban allí. Y luego dice enseguida: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese es el 2. Y luego en el 3, hermanos, nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este fue el inicio, queridos, de la creación. La luz fue la primera cosa que Dios creó. ¿Por qué no creó otra cosa? ¿Por qué no creó el sol para que alumbrara? No, hermanos, el sol lo hizo después, y la luna también. Él creó la luz porque de Él radiaba esa luz, de Él era el que producía esa luz. Y, hermanos, se ponen ustedes a pensar en esto. En la siguiente pantalla nosotros vemos, hermanos, que cuando Jesús, hermanos, iluminó las tinieblas de nuestro corazón estaba, hermanos, entenebrecido. ¿Se recuerdan? Amén. Nuestro corazón estaba desordenado. Nuestro corazón, hermanos, tenía toda manera de maldición sobre nuestra vida. El pecado reinaba. Estábamos en la cárcel de las tinieblas. Vivíamos, hermanos, en la esclavitud, en ataduras. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esa era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Pero Él vino, hermanos, y las tinieblas de nuestro corazón fueron iluminadas. ¿Y qué sucedió allí? Ese fue el principio en nuestra vida de la transformación. Amén. Ese fue el principio, que nos dimos cuenta, hermanos, que éramos pecadores y que Cristo es el Salvador, que por medio del arrepentimiento nosotros le podíamos conocer. Y eso, hermanos, inicia la vida transformada que nos hace diferentes, porque la luz de Cristo mora en nuestro corazón, diferentes a las personas que todavía están cautivos, que todavía están atados, que todavía están en tinieblas y todavía están en su pecado. Entonces, hermanos, tenemos muy buenas nuevas aquí presentes, que vino Cristo Jesús y transformó nuestra vida para que ahora, hermanos, con su luz nosotros podamos seguir avanzando, seguir creciendo, seguir yendo hacia la meta en el peregrinaje que vamos, y un día estar en la presencia de Dios. Mientras eso ocurre, mientras llegamos, tenemos la luz de Cristo. Amén. Yo quiero que léalo, por favor, si tiene su Biblia, ábrala en Mateo capítulo 4. Ayer tuvimos una reunión con los hermanos servidores de nuestra congregación, tuvimos un hermoso tiempo y hablábamos un poco de esta escritura que voy a leer, que se encuentra en Mateo capítulo 4, en el versículo 16. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice así, de esta manera: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, nosotros vivíamos en esta condición hasta que Dios mandó a su Hijo, y estamos celebrando la Navidad. Nosotros sabemos que vino en forma de un niño, de un bebé, que el Espíritu Santo fue engendrado sobre María y nació Jesús, el Hijo de Dios. Y hermanos, toda esa tradición y todas esas escrituras las conocemos, y la mayoría de servicios de Navidad tienen el enfoque en esto. Pero, hermanos, hoy en día, eso sucedió hace poco más de 2000 años en Belén, que Jesús nació. Pero ¿saben algo importante, queridos? Ese nacimiento de Jesús sigue teniendo efecto hoy en día en nuestros corazones. Porque nosotros, así como esta tierra que nos habla aquí en el capítulo 4, estaba en tinieblas, moraban en tinieblas. Otra vez vuelvo a leer el 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz, hermanos, les resplandeció.
Así, hermanos, experimentamos nosotros la salvación de Jesús a nuestra vida. Ahora, algo bien importante que quiero decir aquí. Esta luz, hermanos, vino y transformó el mundo de Israel, el tiempo de Israel. Cuando Jesús vino a ser transformado. Jesús vino a mostrar al pueblo judío quién era el Padre, y Él dio testimonio de su relación con el Padre. Él era la luz que resplandecía, pero esta luz, hermanos, fue rechazada por los hombres, como sigue en algunas personas siendo rechazado. No permiten que la luz de Cristo ilumine sus vidas, porque quieren todavía seguir en ese tiempo de tinieblas que hay en sus corazones. Eso nos lo dice Mateo. Quiero que vayan a Juan, por favor. Capítulo 1 nos habla algo muy semejante a lo que es lo de Mateo, que Jesús vino, hermanos, a este mundo. Pero en Juan, hermanos, nos explica en una diferente manera. ¿Están allí? Juan capítulo 1, versículo 5, por favor. Vamos a estar leyendo de esta manera. Juan 1:5 dice así, hermanos: la luz en las tinieblas resplandece. Sí, Dios nos dijo, hágase la luz, y fue la luz. El principio de la creación fue, hermanos, la formación o la luz venir a existir. Y aquí en el 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Las tinieblas, hermanos, nunca van a prevalecer con la luz. Jesús vino a este mundo, vino a establecer la verdad, vino a establecer la libertad, vino a establecer el amor de Dios por medio de su presencia en su persona, su vida, hermano, reflejada, mandado de Dios para representar la luz que alumbraba a los hombres. Quiero que vean el versículo 9. Algo bien importante nos dice aquí: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hermanos, piensen ustedes por un momento cómo era el mundo antes de que Cristo viniera. Había mucha religión, había muchas tradiciones, había las personas que estaban encargadas de enseñarles al pueblo la palabra de Dios, pero habían convertido esas enseñanzas en ritos, en muchos reglamentos que ni ellos podían cumplir. Sin embargo, viene Cristo, hermanos. Dice que Él vino a alumbrar todo ese mundo de tinieblas en el cual la gente se encontraba. Aquella luz, otra vez el 9, verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino. ¿Quién es el creador de este mundo, más? ¿Quién fue el formador de la creación? Jesús. El verbo fue declarado por Dios y se hizo todo lo que existe. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y aquí entramos nosotros en el 12, hermanos. Aquí entramos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de, ¿qué, hermanos? De ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que nos diferencia, hermanos, de aquellos que han rechazado a Cristo, de aquellos que no quieren tener ninguna cosa que ver con Dios. Nosotros decidimos, hermanos, decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y eso, hermanos, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, escuche bien, somos hijos de la luz. Amén. Somos hijos de la luz, ya no pertenecemos a las tinieblas. Amén. Y la luz, hermanos, de Jesús resplandece en nuestro corazón, para ayudarnos, para alumbrarnos, para guiarnos, para darnos sabiduría en toda nuestra vida cotidiana que nosotros vivimos en medio, dice Pablo en Filipenses 2, en medio de una nación maligna y perversa. Allí resplandecemos nosotros, hermanos. Tenemos una preciosa responsabilidad, ¿sí o no? Somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, porque aceptamos la luz cuando Él vino a un mundo, dice, ya leímos en Mateo, a un mundo que estaba asentado en tinieblas.
asentado en sombra de muerte. Hermanos, la muerte ya no gobierna, ya no nos posesiona, ya no nos tiene. Ahora, hermanos, tenemos la vida, y la vida la representa la luz de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿cómo fue, hermanos, que sucedió esto? Obviamente, ya dijimos, nos arrepentimos. Pero, hermanos, esto vino del Espíritu Santo, que trajo la convicción a nuestra vida. Porque en Ezequiel nos dice claramente, hermanos, ahí está la escritura en la pantalla, cómo fue que esta luz vino a iluminar nuestro corazón. Esta era, hermanos, la condición que nosotros estábamos, pero Dios, hermanos, en su inmensa misericordia y por el mucho amor que Él nos amó, nos dice: os daré corazón nuevo y pondré, dice, espíritu nuevo dentro de vosotros. Miren, hermanos, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré, ¿qué, hermanos? Un corazón de carne. El corazón que teníamos nosotros, hermanos, estaba entenebrecido, estaba como una piedra, estaba, hermanos, completamente hecho una roca, endurecido por razón del pecado. Pero, hermanos, Dios, en su infinita misericordia, nos dio, hermanos, esta transformación. Por eso ya dijimos hace un momento, hermanos, que cuando Dios creó la luz, allí inició la creación. Cuando Jesús vino, hermanos, vino a iluminarnos nuestro corazón en tinieblas, allí inició la transformación. Queridos, si somos creyentes, cada día Dios quiere que seamos transformados. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Por medio, hermanos, de nuestra comunión con Él. Porque Él nos ha dado de su espíritu y ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado, hermanos, su espíritu. ¿Y qué es lo que hace, hermanos, su espíritu en nosotros? ¿Qué es lo que hace? Nos da a saber, hermanos, que somos esos hijos de la luz y que ahora nuestras vidas, queridos, son diferentes por esa obra poderosa que Dios hizo en nosotros. Gálatas 5, hermanos, 16, nos dice de esta manera: ahora que tenemos una preciosa responsabilidad de ser la luz en este mundo, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice enseguida, hermanos? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, no es necesario que volvamos a las tinieblas. No es necesario que volvamos nosotros a vivir la vida antigua donde estábamos en esa cárcel de opresión. Ezequiel nos dice, hermanos, que no nomás nos dio un corazón de carne, pero puso su espíritu en nosotros. Hermanos, la luz también representa, el espíritu también es representado por esa luz. La luz, hermanos, que vino a nuestras vidas cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces ahora, la recomendación que nos da Pablo: andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu, hermanos? ¿Qué es andar en el Espíritu? Dice: y no satisfagáis los deseos de la carne, hermanos. Esta carne y su carne quieren los deseos de la carne. ¿Y sabes cuál es el deseo de la carne? El pecado. La autoindulgencia. El deseo de la carne, hermanos, es hacer lo que nosotros deseamos sin tener en consideración los estatutos, los mandamientos de nuestro Dios. Esta carne siempre va a querer ir en contra de Dios. Por eso nos dice Pablo: andad en el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu, hermanos? Una pregunta más importante que quiero hacer, no es más importante, pero es importante. Hermanos, ¿cómo se alimenta el Espíritu? ¿Cómo alimentamos el Espíritu nuestro que nos ha dado Dios? Ya nos quitó el corazón de piedra, nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo alimentamos ese Espíritu? ¿Cómo lo nutrimos? ¿Cómo lo hacemos nosotros que sea cultivado el Espíritu? Por su palabra. Hermanos, este es el alimento del Espíritu. Nosotros vamos a tener las luchas continuas de la carne contra el Espíritu, la carne contra el Espíritu. Y esta lucha la vamos a tener hasta que vamos a la presencia de Dios.
Y Pablo nos dice, hey, no satisfagas los deseos de la carne porque no vas a cosechar nada bueno. Pero obviamente, hermanos, todos los días tenemos esa lucha. Porque la carne no quiere agradar a Dios. La carne no quiere, hermanos, tener esa comunión con Dios. La carne no quiere. Tenemos nosotros que someter esa carne y hacer la obra de Dios, conocerle a Él, tener nuestra comunión, leer la palabra para que nuestro espíritu esté fuerte. Amén. Por esa razón, hermanos, Pablo nos dice, hey, ustedes son de la luz, son hijos de luz. No hagan los deseos de la carne. Venzan la carne con el espíritu. Y esa lucha, queridos, la tenemos nosotros continuamente. Miren lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hablando, hermanos, de esta luz que ahora mora en nuestra vida, que ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Léalo conmigo en voz alta, hermanos, por favor. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No puedo explicar, no es necesario explicar más. Amén. Claramente está ahí, hermanos. Vosotros sois hijos de luz. Desde que vino a Cristo Jesús a nuestro corazón, hermanos, nosotros llegamos a ser hijos del Dios Todopoderoso. El Padre nos adoptó por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora, hermanos, ya no somos de la noche ni somos de las tinieblas. Ustedes han visto las noticias como, especialmente aquí alrededor de Los Ángeles, cuando las personas, los maleantes, los delincuentes llegan a robar un lugar, no lo hacen durante el día. Obviamente ellos van a buscar ¿qué? La oscuridad, las tinieblas, la noche, para cometer la maldad, para causar daño. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Nosotros, queridos, ya vamos a hablarlo de esa manera. Ya no vivimos en la noche. Ya no hacemos actividades de noche, especialmente, hermanos, actividades que no son correctas delante de Dios, porque ya no somos, hermanos, hijos de las tinieblas. Hijos de las tinieblas simplemente significa ya no vivimos en el pecado, ya no practicamos el pecado. Oh, claro que sí, a veces nos resbalamos, voy a decir esa palabra, nos equivocamos, cometemos el pecado y decimos, ya no lo voy a hacer otra vez, volví a hacer lo mismo otra vez, ese mal hábito otra vez. Además, hay una convicción del Espíritu, porque ahora el Espíritu mora en nosotros, ¿estamos entendiendo? Ya no practicamos la maldad, ya no practicamos ese pecado. Porque, hermanos, ahora Dios nos ha dado su luz que está alumbrando en nuestros corazones. Mire lo que dice Efesios 5:8, es otra escritura muy semejante. Dígalo, léalo conmigo en voz alta, hermanos. Porque en otro tiempo dice, erais tinieblas, amén, mas ahora, ok, vamos a leerlo juntos, otra vez, juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Claramente, hermanos, claramente nos habla el Señor. Antes, hermanos, éramos tinieblas, no conocíamos a Cristo. Ahora, hermanos, conocemos a Cristo. Ahora somos la luz. Jesús dijo claramente, vosotros sois la luz de este mundo. Y, hermanos, una persona que quiere llamar la atención sobre sí mismo, una persona que quiere de pronto ser una persona de influencia, ser una persona que quiere impactar. Escuchen bien, hermanos, esa persona piensa de pronto que es por su propia fuerza, habilidad, destreza, carisma, educación, preparación, hermanos, pero no es así. Nosotros nos tenemos que entender. Nosotros, hermanos, sin Cristo estamos en tinieblas. Nosotros sin Cristo, hermanos, nuestro corazón está todavía en ataduras y en esclavitud. Y Él nos está diciendo claramente aquí, hermanos, en otro tiempo ustedes eran las tinieblas, mas ahora, hermanos,
mas ahora sois luz en el Señor. Luz, hermanos, en el Señor. No luz por nuestra propia cuenta, hermanos. Por nuestra propia cuenta no podemos nosotros tener luz. Somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, esta temporada navideña es una muy buena oportunidad para tomar estos consejos que nos está dando el Señor, de que esa luz vino a resplandecer en nuestros corazones, hermanos, y vino para permanecer, para quedarse, para estar con nosotros. Él nos transformó, Él nos cambió ese corazón de piedra, ese corazón, hermanos, maligno, ese corazón perverso, ese corazón, hermanos, que no tenía ningún tipo de esperanza. Dios lo cambió y depositó su espíritu en nosotros. Recordemos esas verdades tan profundas, hermanos. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de luz, porque el Señor, hermanos, se complació en iluminarnos cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados. Debemos, queridos, reconocer, amados hermanos, que hoy somos libres porque Cristo Jesús nos dio la libertad cuando su luz vino a resplandecer en medio de nosotros. Más a todos, ya leímos San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén. Andad como hijos de luz. Somos, hermanos, los embajadores, los transportadores. Somos las personas que llevamos la luz de Cristo a este mundo que se encuentra completamente hundido en las tinieblas. O en estas temporadas es una linda oportunidad para que nosotros podamos, queridos, dar ese lindo testimonio en medio de nosotros, alrededor de nosotros. Vamos a tener de pronto reuniones, vamos a tener convivios, vamos a tener cenas, vamos a tener de pronto oportunidades, hermanos, de ser la luz. No me malentiendan, queridos. Ahorita en estos tiempos se enfoca el conseguir regalos y bendecir a personas, y eso es bueno, pero hermanos, escúcheme bien, eso no es lo más importante. No estoy diciendo que no lo hagan, no estoy diciendo que no lo hagan, porque aunque es una temporada de mucha alegría y hay mucha gente contenta, etcétera, también hay muchas personas, hermanos, que continúan en esas tinieblas, continúan viviendo bajo esa esclavitud porque no conocen a Cristo, y nosotros podemos dar ese lindo testimonio, hermanos, a ellos de que la luz está en nosotros. Andad como hijos de luz. Ya no somos tinieblas, hermanos. Diga, yo ya no vivo en tinieblas. Dios transformó mi corazón. Dígalo, hermano. Dios transformó mi corazón cuando su luz vino a resplandecer en mi vida. Y Él, hermanos, hizo esa obra poderosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, yo les voy a decir algo. Esta vida, entre más está pasando el tiempo, más está cada vez las tinieblas están tomando más lugar y más lugar. Y la iglesia, queridos, somos llamados por medio de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, a hacer la luz en este mundo. Amén. A vivir como hijos de luz, a vivir en verdad, a vivir sabiamente, a vivir, hermanos, superando aquellas cosas que la carne nos quiere dominar. Es tiempo ya, queridos, de que permitamos que esa luz resplandezca en nuestros corazones y que esa luz la puedan ver las personas que están alrededor de nosotros. Amén. Amén. La luz de Cristo, hermanos, es eterna, y esa luz permanece para siempre brillando en nuestro corazón. Amén. Yo les animo, queridos, yo les reto, yo les desafío en un desafío muy, hermanos, genuino de mi corazón. Vamos a reconocer, queridos, que antes andábamos en las tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. Gracias, Padre. Vamos a vivir como tales, hermanos, en el nombre de Jesús. El próximo domingo vamos a tener una linda reunión, vamos a celebrar la Navidad. Obviamente vamos a hablar de cómo Dios bendijo a este mundo enviando a su Hijo, que vino a hacer la luz,
a resplandecer en este mundo. Hemos preparado algunas lindas alabanzas navideñas con el mensaje, obviamente, de la salvación de Dios a este mundo. Hermanos, hay muchas personas que ustedes conocen que viven en las tinieblas, viven allí atados en esa esclavitud, y ustedes les pueden invitar. Ustedes les pueden decir: hey, ven a la iglesia, vamos a escuchar el mensaje. Hay muchas personas que están dispuestos en Navidad a ir por su tradición o lo que sea, a ir a reuniones, a congregaciones, a iglesias, a asistir. Hermanos, que ustedes y yo nos comprometamos a invitarlos, a traerlos. Es más, si tenemos que ir por ellos, recogerlos, vamos a hacerlo, hermanos. Tenemos que llevar la luz a esas personas que están en tinieblas, están sufriendo, están sin una esperanza. Estas personas con sus matrimonios se están deshaciendo. Estas personas están con sus hijos que están completamente lejos de caminar con el Señor. No tienen esperanza. Ellos no tienen una salida. Y Dios nos ha puesto a nosotros, su iglesia, para ser la luz de este mundo. Vosotros sois la luz del mundo, hermanos. Y la luz, hermanos, debe resplandecer. Una escritura ya para terminar, hablando de, no está en la pantalla, pero la quiero leer. Si me hacen el favor de ir a Filipenses capítulo 2, busque su Biblia allí, hermanos, busque su escritura. Filipenses capítulo 2, miren lo que nos dice en el versículo, ahora les digo en este momento, amén. Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, hermanos. 12. Comenzando el 12 y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Hermanos, hemos escuchado hoy la palabra de Dios. Amén. ¿Queremos obedecerla? Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren lo que dice el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. En otras palabras, esos son los deseos de la carne, ya no traerlos, hermanos, a nuestras vidas. 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a iluminar, hermanos, la vida de personas que están en la oscuridad. Sí, Señor. Con nuestro testimonio, con nuestras palabras. Ahorita estaba hablando con los hermanos Neri. Me platicaban de esta familia que ellos están ayudando porque es una pareja que están en mucha necesidad de hacer las cosas más básicas de su hogar. Y ellos me estaban diciendo cómo ellos de su corazón, obviamente son conocidos y van y les ayudan, les auxilian, les ayudan a limpiar su casa, a traer el mandado. Vamos, esa es la luz de Cristo que nos ha dado para hacer tales cosas. Ellos no están haciéndolo por ningún interés. Y eso es lo que representa, queridos, la luz en nuestras vidas, que sea la que alumbre y las vidas de otras personas sean tocadas por el testimonio que nosotros estamos dando, porque realmente, hermanos, estamos viviendo de que somos hijos de luz. Amén. Amén. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel. Gracias por tu Hijo Jesús, que desde el momento, Señor, que abrimos nuestro corazón a Él inició esta obra de redención. Te pedimos, Señor, que sigas alumbrando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, para dar el testimonio, Señor, que debemos dar a todos aquellos, Señor, que tú cruzas en nuestro camino. En estas temporadas, mi Dios, tenemos oportunidad de representarte a ti como embajadores de tu luz. Ayúdanos, Señor, con sabiduría. Ayúdanos, Señor, con habilidad, con destreza, para no olvidarnos, Padre, que tú transformaste nuestro corazón de piedra y pusiste tu espíritu en nosotros, y ese espíritu nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a no olvidar cuál es nuestra asignación principal.
después de habernos salvado, que es, Señor, llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan, así como nosotros estábamos en grande necesidad. Señor, en esta hora te damos gracias, te damos la honra y te damos la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos,